Que Dios bendiga a la amada iglesia del Señor, aquellos hombres y mujeres que están sirviéndole a Dios y aquellos que forman el pueblo del Señor, un pueblo culto, un pueblo misericordioso, un pueblo lleno de virtudes, porque es lo que Dios nos da en su infinito amor. Hoy voy a hablarles algo sobre el título del mensaje, recordemos siempre su misericordia. Y quiero darle unos textos bíblicos para que usted los pueda escudriñar en el Salmo 103, en el versículo del 1 al 17. Escudriñelo. Con fe y esperanza y sabiduría del cielo, Dios le abrirá los corazones de lo que vamos a hablar hoy. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 25. Hebreos 3, 13. En el Éxodo capítulo 26. En el Salmo capítulo 23, 6. Y en la segunda carta a los Corintios 1, capítulo 3 y 4. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 6. Amados consiervos de Dios, Dios nos ha comisionado de recordarles y ayudarles de muchas cosas que están en este libro sagrado, la Biblia, pero que muchos se les ha olvidado o las pasamos por alto. Y de esto se aprovechan muchos para llamarlos de una manera, personas que se dicen ser creyentes, pastores o líderes o predicadores, hasta apóstoles y profetas se hacen llamar, en el cual, por unos textos bíblicos ahí que se han aprendido de memoria, y Dios en su infinita misericordia los acuerpa, porque todo aquel que hable de su palabra es pura y sincera, no de la boca que salgan. Pero muchos de estos se han aprovechado de la misericordia de Dios y se aprovechan queriendo pasar por encima de las cosas que no les pertenecen. Cuando Dios da algo y cuando Dios le muestra a una persona, es Dios en su infinita misericordia el que revela las cosas. Pero hay muchos falsos y vividores que se quieren aprovechar de las personas humildes y sencillas para estafarlas. Así, vulgarmente, para estafarlas. Son estafadores y usan el evangelio para estas cosas. Pero Dios nos ha comisionado a recordarles y ayudarles que nosotros no lanzamos ninguna amenaza ni maldición a nadie, porque todo está bajo el control de Dios y todo cae bajo su peso. Nosotros solamente pedimos misericordia para estos seres y para estas personas que rechazan el evangelio o están tratando de vivir a costa de las personas humildes. Y a estas personas se les ha olvidado que en Hebreos capítulo 3, versículo 13, Dios nos dice de la siguiente manera, escuchad bien. Tal vez tú me dirás, ¿por qué estás hablando de esta manera? Escuchad su palabra, Hebreos 3:13. Antes exhortado los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque es hoy que tenemos que recordarles y abrirles los oídos y la mente y el corazón a muchas personas por medio del Espíritu Santo para que Dios se glorifique hoy. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Yo no sé cómo lo sentirás tú, porque mucha gente dice, pero es que eso ya yo lo sabía. Usted va a hablar de la misericordia, pero ya yo lo sé, nuevas son la misericordia cada día. Sí, nuevas son la misericordia cada día, pero entendamos y comprendamos para que no caigamos en el error. Y muchas veces nosotros, con cara de misericordiosos, ni la conocemos, porque no está en nosotros. Hermanitas, hermanitos,
amigas, amigos, esto yo creo que Hebreos 13:3 no es un versículo más de la Biblia, escudriñalo bien. Es una orden que Dios nos da, de exhortado los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es una orden directa de parte de Dios para ti y para mí. Y a muchos hermanitos no les gusta que se les diga las cosas tal y como son. Dice su palabra, allí en el Éxodo capítulo 26, y hago misericordia por millares. Las misericordias son todo el día y todo el tiempo aquellos que le amamos y que le servimos fielmente a Dios, aquellos que estamos orando por toda la humanidad, no por una secta religiosa, ni por una religión, ni por una denominación. Nosotros no tenemos denominación. Oramos y amamos al prójimo como Dios nos manda, a orar los unos por los otros, pero abrir bien los ojos para fijarnos bien con el espíritu de discernimiento, para discernir y desenmascarar a los falsos obreros pastores que han salido hoy en día. En el Éxodo dice, y hago misericordia por millares. Éxodo 26. Y en el capítulo 23:6 del Salmo nos dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Cuando una persona es seguida por la misericordia, no andan presentando cara de lástima, no andan presentando cara de pordiosero, no andan tratando de llevarse, como se dice vulgarmente, entre las patas aquellos que se dejan llevar. No, lleno de misericordia es el amor de Dios que está en nosotros. Es la voluntad de Dios que ayudemos al prójimo. Y muchas veces hoy en día no lo hacemos. Y muchos se aprovechan de esa cara de lastimera, esa cara de pobreza, esa cara de que yo no fui. Y eso no es así. Dios te ha dado espíritu de poder y dominio propio. Dios te ha dado discernimiento de espíritu para poder discernir. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, porque David, siendo rey, sus misericordias, las misericordias de Dios le seguían todos los días. Y allá en la primera carta, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4, ahí nos muestra Dios el poder de sus misericordias para todos aquellos servidores de Dios. Él es el Dios de toda consolación, de toda la misericordia, y Él nos ordena ahí en la segunda carta de los Corintios 1, 3 y 4, nos ordena a nosotros para que vayamos a consolar a aquellas personas que sufren, aquellas personas que están pasando calamidades, a llegar a consolar, no a estafar, a llegarlas a llevarles el mensaje de paz, de dicha, de tranquilidad, de paz en sus corazones. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 6, nos dice su palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, no con la fuerza, ni con ese espíritu inmundo que hoy está atacando principalmente a aquellos que se dicen ser y no son. Dios es fiel y compasivo, lo sabemos. Y su misericordia son nuestra cada mañana. Así lo dice su palabra, así lo dice la Sagrada Escritura. Quizás usted sepa esas cosas, pero no las vive. Las sabe, de boca las repite a cada ratito, pero no las trae del corazón porque no las vive. Para que tengas afecto o para que tenga efectos esta misericordia de Dios, el efecto que Dios quiere darte a ti en su vida, es necesario que recuerde constantemente y andar bajo la voluntad de Dios, obedecerle a Dios en todo lo que haga, y podrás prolongar en tu memoria, en tu corazón, la fidelidad de Dios cada mañana. ¿Cuáles son? Tal vez no te has dado cuenta. ¿Cuáles son estas misericordias? Mira, te voy a mostrar unas cuantas. Misericordia de Dios. Él perdona todos tus pecados si tú te arrepientes, si tú dejas de hacer daño,
si tú te comportas como verdaderamente un buen cristiano, Él, la primer misericordia, Él perdona todos tus pecados. Y seguimos adelante. Segundo, Él sana todas tus dolencias. Otra misericordia de Dios. Tercero, Él rescata su vida de la destrucción. Cuarto, Él lo corona de favores y misericordia. Él te corona de favores y de misericordia. El cuarto. El 5. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. De modo que cada día presentes una cara diferente de que eres un hombre, una mujer de Dios. Dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Y el 6, Él hace justicia. Y el juicio es el favor, es en favor de los oprimidos. El juicio de Dios es en favor de los oprimidos. No oprimir más al que está oprimido, sino en favor de ellos. El 7, Él te da a conocer sus caminos y te revela todas sus obras. Y todo lo que haga lo hace por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. No estás trabajando para tu gloria, es para la gloria de Dios. Y el 8, escúchame bien el 8, Él te brinda sus caminos y, óigame bien, te brinda su gracia, te brinda su misericordia. Y los tiempos de necesidad, allí está la misericordia de Dios, porque nunca te abandonan. Estas son las misericordias de Dios y hay muchas más. Pero nosotros debemos de proponernos a entender cuáles son las misericordias de Dios para no solamente decir son nuevas cada mañana y cuando estamos pasando necesidades se nos olvidan porque no están en el corazón, no escudriña la palabra, no tiene intimidad con Dios. Tienes que obedecerle a Dios, escudriña la escritura. Escúchame bien, tómate el tiempo necesario, escudriña las escrituras. Lee la palabra, habla de la venida del Señor, habla del amor de Dios, porque las misericordias de Dios son muchas cada mañana y te las da para que tú transmitas y llegue al oprimido, no oprimirlo más, sino a sacarlo de esa opresión en el cual Satanás tiene al mundo. Pero si tú estás lleno de tu misericordia de Dios, estás lleno del amor de Dios, no se conforme con saberlas, solamente con saberlas, la misericordia. Actúe bajo la misericordia de Dios. Recuerde que cada día vivificas tu vida con la misericordia de Dios. Y Él está a las puertas. Recuerda bien, hermanita, hermanito, si tú eres un predicador o te dices pastor, recuerda bien, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad, no con mentiras ni con falsedades, se corrige el pecado. Si no lo tienes, conviértate al Señor y pídele a Dios esta misericordia, que Dios está ahí para dártela. Recordemos, siempre su misericordia. Este es el tema de hoy. Espero que le pueda edificar, porque para esto son, recuerda, Hebreos 13:3. Ante todo, exhorta los unos a los otros cada día, entre tanto que hoy se dice, hoy, ya dejémonos de falsedades. Actuemos bajo la misericordia de Dios, bajo el amor de Dios, porque Él está allí, presto para ayudarnos. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide, te proteja. Bendiciones, mis amadas iglesia de Dios. Hermanita, te amo en el amor de Dios. Dios los bendiga. Amén.